Chilenos en Malasia para ver cómo están estos dos chilenos, estos jóvenes que habían bajado muchísimo de peso. Y usted está viendo ahí el diario de La Tercera, aparece hoy, detenidos en Malasia. Crecen dudas por videos del incidente, para hablar de esto, para tener más detalles. Y la preocupación no solamente de la familia, los amigos, sino que de todo Chile, por el riesgo que corren estos dos jóvenes, está con nosotros. Don Juan Carlos Manríquez, abogado penalista, y tengo entendido también que es asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Usted está muy atento y además maneja mucha información acerca de este caso. Tenemos una nota, llevan 11 meses. Si usted no se acuerda bien de este caso, que nosotros lo hemos hablado, llevan 328 días. Son dos chilenos que en 24 horas, porque pisan suelo en Malasia, y en la noche sucede una situación muy particular que termina con la muerte de un ciudadano, ¿cierto?, de ese país. Ellos están en la cárcel, pero además en una cultura y en un sistema legal y jurídico muy distinto al chileno. Vamos a ver la nota y luego conversamos. Diez meses han pasado desde que el ingeniero Felipe Oceadax, de 27 años, y el chef Fernando Candia, de 30, fueron detenidos en Malasia. Esto luego de que ambos se enfrentaran en un confuso incidente con un ciudadano que terminó perdiendo la vida. Dos jóvenes chilenos arriesgan ser condenados a morir en la horca en Malasia. Llevan 7 meses detenidos en ese país, acusados de homicidio. Sin embargo, ellos aseguran que fue en defensa propia. Sus familias piden ayuda del gobierno, pero los expertos aseguran que es poco lo que se puede intervenir en otro estado. El pasado 22 de junio, el senador Manuel José Osandón aseguró a CNN Chile que la situación de los jóvenes es sumamente grave. Esto a raíz de información que habría recibido por ser parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Un funcionario de la Cancillería me dio toda la información que pedí y me contó lo que salía en la grabación. Uno se sentó en el pecho y el otro le levantó los pies. El otro se empezó a ahogar hasta que se murió. Según diario La Tercera, ante esta información el senador Osandón se encontraría preparando un documento para el gobierno en el que propondrá la creación de un convenio internacional para que así los chilenos en el exterior puedan cumplir sus condenas en nuestro país. Pero las palabras del parlamentario no quedaron solo ahí. El abogado asesor de los familiares de los jóvenes detenidos, Juan Carlos Manríquez, cuestionó que Manuel José Osandón emitiera opiniones respecto a este caso. Me preocupa sobremanera el hecho de que el señor parlamentario haya dicho que él no vio el video, sino que un tercero se lo relató, y que sobre eso haga un juicio categórico que puede poner en serio riesgo la vida de dos personas en un estado muy lejano. El caso de estos dos jóvenes se remonta al 4 de agosto de 2017. Era el primer día de estos chilenos en Kuala Lumpur después de varios meses recorriendo el mundo. En su primera noche en Malasia habrían sido perseguidos por un ciudadano malayo cuando regresaban a su hostal. Este señor entra al lobby insistiéndole, gargante, qué sé yo. Este tipo quebra un vidrio en la recepción del hotel. Esto está todo grabado, está todo en las cámaras, ya hay testigos. Y con un pedazo del vidrio lo empieza a amenazar. Sus familiares, a través de un comunicado de prensa, aseguran que los chilenos solo intentaban defenderse y que redujeron al hombre en el piso debido a la agresividad del residente malayo, luego de que éste los siguiera hasta el hostal exigiéndoles dinero y los agrediera. Nuestros hijos no respondieron a estas agresiones y pidieron al recepcionista del lugar en varias oportunidades que llamara a la policía. Como el nivel de agresividad de esta persona aumentó, ellos se asustaron y lo inmovilizaron sin ninguna intención de causarle daño, pues todo lo sucedido fue en defensa propia. Después de que el residente malayo fuera reducido, la policía se tardó 20 minutos en llegar al lugar. En ese momento se percataron que su agresor estaba muerto. Felipe y Fernando fueron trasladados a un calabozo. Se los llevan a la policía sin ninguna información y qué les podía pasar, no les tomaron ninguna declaración, los metieron a un calabozo y los tuvieron 15 días ahí en la policía. Ni siquiera sabían cuál era su situación, si se iban a ir presos, si no se iban a ir presos, se lo iban a liberar, si iban a ir a un juzgado. A las pocas semanas de que fueran detenidos, los familiares de los chilenos solicitaron a Cancillería el activar las gestiones para que Felipe y Fernando fueran vacunados contra la fiebre amarilla, malaria y hepatitis frente al riesgo inminente de contraer enfermedades al interior del recinto penitenciario. Un cercano a los jóvenes reveló a La Tercera que no han sido vacunados por ser extranjeros.
han dicho sus padres que no han podido ser vacunados porque son extranjeros. Por ellos, sabemos también que, al menos en 3 ocasiones, los han trasladado para ser vacunados en el penal, pero se les ha negado por no ser malasios. 10 meses han pasado y los chilenos aún se encuentran recluidos en una cárcel de Sungai Buloh en Malasia, a la espera de un juicio programado para la primera quincena de agosto. Ambos arriesgarían ser condenados a la horca. En Malasia hay un sistema penal sumamente estricto y ese sistema hace que intenten por todos los medios de impedir que se cometa por extranjeros delitos en el país. Desde nuestro país piden la intervención del Estado, pero ¿puede realmente Chile intervenir en un proceso judicial en otro país? En ese juicio no se puede intervenir. O sea, la ayuda que presta Chile a través de sus cónsules es una ayuda para que no exista discriminación, pero también buscar la forma de comprender que un extranjero puede tener un desconocimiento total de las leyes del país. Hoy todo nuestro país se encuentra expectante a la resolución de este caso, donde se sabrá finalmente si sobre estos chilenos recaerá o no la pena de muerte, de la que podrían librarse si se les condenara por homicidio negligente. ¿Podrán Felipe y Fernando volver a Chile sanos y salvos? Si es que llegaran a ser condenados a la horca, ¿podrían apelar al indulto del rey? Lo conversamos esta mañana, aquí en Bienvenidos. A ver, estamos con el abogado Carlos, contextualicemos este caso porque esto es realmente una película de terror y hay que decir que además están en una situación límite, ¿no es cierto?, estos 2 jóvenes chilenos. Sí, lo primero que hay que decir es que los chicos Felipe Osadiac y Fernando Candia están detenidos, que no hay, por lo menos hasta donde aparece por las declaraciones que estoy leyendo, tratado de extradición ni tratado de cooperación jurídica mutua, lo que me hace también pensar evidentemente que no hay un tratado de repatriación de presos que existe con otros países. Ahora, el analista internacional que estaba ahí reflejó una cosa que es clave para entender este caso, que es cómo en Malasia se interpreta la ley y cómo se le exige al extranjero respetar esa ley. Y lo otro que surge, que lo hemos dicho, porque la verdad es que mayores informaciones de Felipe y de Fernando no tenemos, en términos de están recluidos en la misma cárcel, si están bien de salud o no, eso no lo sabemos, pero sí hay que repetir una cosa, y es que parece ser, por lo menos por todos los antecedentes que uno revisa y por algunas declaraciones que uno lee, que es bastante más complejo de lo que pensamos cuando empezamos a contar el caso. Por un detalle que compartía con el abogado acá al lado, los chilenos cometemos a veces el error cuando vamos afuera de creer que es legal y que no es legal y obrar a partir de eso. Ese desconocimiento de la ley, que a veces en Chile uno lo esgrime y dice, ay, pues no sabía, está bien. En otras partes no es así. Y además sumar a lo que dice Carlos y preguntarle a Juan Carlos, abogado y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. A propósito de lo que dijo el senador Manuel José Osandón, que la situación era sumamente grave, y en particular también por lo que dice el diario La Tercera. Crecen dudas por el video del incidente, porque nosotros entendíamos que el video los ayudaría a exculparlos, pero por las informaciones que se manejan hoy es que es todo lo contrario. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, les agradezco en primer lugar la posibilidad de poder conversar sobre los temas vinculados a este caso de por sí dramático y complejo. De los antecedentes objetivos que nosotros tenemos a la vista y que hemos conocido, no se puede inferir a mi modo de ver de manera racional y lógica que allí hay antecedentes para sostener que 2 jóvenes chilenos quisieron actuar matando a otra persona, cometiendo un asesinato, en decirlo en nuestros términos, doloso. Los antecedentes que nosotros tenemos y sobre los cuales hay que construir, reitero, con mucha delicadeza y con bastante respeto por la juridicidad interna de Malasia y todas sus autoridades, la posibilidad de que estos jóvenes tengan un juicio justo, dan cuenta que se trata de la muerte en una circunstancia confusa de una persona. Correcto. En que los antecedentes técnicos dicen que había consumido al menos 5 tipos de drogas combinadas que podían provocar en una situación de tensión un ataque cardíaco, no necesariamente a consecuencia de aplicar sobre ella fuerza de medida. ¿Usted descarta de plano que los chilenos tengan que ver con, incluso involuntariamente, con la muerte de Malasia? Desde el punto de vista del análisis, yo diría, desapasionado y netamente técnico, comparando las reglas y las normas internacionales, yo tengo que sostener y llegar a la convicción que yo no veo allí de esos antecedentes la intención de matar a otro ni que estos jóvenes hayan cometido un homicidio. Y el video que está en esta situación, lo dijo Manuel José Osandón, aparece en La Tercera, pero nosotros teníamos, insisto, la información contraria,
¿Qué sabe usted del video? ¿El video los implicaría o no? Mire, eso es una doble, digámoslo, duda y misterio en este asunto, porque al menos en los antecedentes que yo he visto, no conozco ese video ni he visto el video. Y hasta donde leo y releo las declaraciones del honorable senador, que parto de la buena fe, que quería cooperar y así todos lo quieren hacer, él señala que no ha visto ningún video. Ahora, que a él se le dio una versión por una tercera persona que sería un funcionario de la Cancillería que lo habría visto. No, él dice que no. Hay un detalle. De acuerdo a lo que yo vi y leí. El senador dice que no lo ha visto, pero aparentemente el funcionario que se mostró sí lo había visto. Yo no sé quién es ese funcionario, al menos yo no he hablado con él, ni sé cuál será su calidad de testigo en el asunto. Porque eso es lo que va a existe un video de lo que ocurrió ahí, ¿o no? Eso se dice que existe el video. video. De los antecedentes que hay, de los que se conocen, son solo antecedentes fragmentarios de una cámara que daría cuenta del ingreso a un hostal. De allí a sostener que existe una grabación de un hecho que incrimina a dos personas que son inocentes, a mí me parece que es desproporcionado. Es bien importante lo que plantea el abogado, porque hace una diferencia muy grande en términos de la evidencia que se puede utilizar. Que creemos que existe. Lo que puede ser beneficioso o perjudicial para ellos, dependiendo de lo que haya pasado. Pero si no existe el testimonio gráfico de lo que ahí ocurrió, y si ese testimonio gráfico no es lo suficientemente claro, mi impresión, por lo que hemos conversado y lo que hemos sabido de la justicia y del sistema procesal de Malasia, la verdad que los perjudica en definitiva. Porque tampoco tienen un antecedente del cual tomarse como para decir nosotros aquí no tuvimos responsabilidad. Hay una cosa que quiero agregar a aquello. Si es que el video existiese como tal, a veces los videos tampoco son prueba. ¿En qué sentido? En que dependiendo del incidente, dependiendo del estado toxicológico de la persona, porque esta persona en medio del fragor pudo haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, estamos hablando de un cóctel de drogas, y se descartó desde el comienzo del incidente que hubiese involucrado un arma o algo así. Entonces, también por el otro lado, y acogiendo lo que dice Polo, es un momento que es complicado porque ante el tribunal malayo, y de acuerdo a los antecedentes del analista en la nota, va a primar la versión del local. Ellos tienen esa costumbre, para ellos prima la versión del local. Y lo otro es que como no hay un tratado de extradición, no hay un tratado de cooperación jurídica, lo que nosotros estamos enfrentados, si me lo puede ratificar usted o me puede corregir, tiene que ver con que aunque la pena para nosotros sea desmedida, esa pena no tiene relación con nuestro código. Por lo tanto, estamos en terreno de nadie. Es decir, estamos en un terreno donde la justicia de ellos es la que va a actuar. O sea, no se cumplen los requisitos. Correcto. En definitiva, incluso aunque hubiera, no se cumplirían los requisitos para que hubiera una extradición. Porque además no hay una misma penalidad ante el delito cometido. Eso es súper importante. Es determinante. Es súper importante dejar claro que cuando hay un tratado de extradición entre dos países, los países homologan los delitos. Es decir, en el país A, muerte por dolo, tiene una condena, no sé, de 10 años por colocar cualquier cosa. En el país B, si es que ese tratado se firma, la pena tiene que ser homologable o muy parecida. Claro. Pero no tenemos tratado de extradición. Y en Chile no hay pena de muerte. ¿Y qué posibilidad tenemos real, Juan Carlos, de traer de regreso, abogado Juan Carlos Manríquez, de traer de regreso a los chilenos? ¿Usted cómo lo ve como representante de la Comisión de Relaciones Exteriores? DP3, yo aclaro, no represento a la voz de la Comisión de Relaciones Exteriores, soy un humilde asesor de los senadores que participan en esa comisión. Lo que tengo que decir es lo siguiente, y les pido 30 segundos para poder puntualizarlo de la manera más clara posible. En primer término, con el sistema malayo y el sistema chileno, hoy día en la tramitación tenemos una similitud prácticamente idéntica. Hay un juez, un defensor y un fiscal acusador similar al sistema acusatorio porque es de origen inglés. Desde ese punto de vista, quien tiene que establecer el caso y probar los hechos es el fiscal. Ahora, en segundo término, como bien señala Carlos, ante la ausencia de un tratado de extradición o cooperación jurídica, tenemos que ser extremadamente, en primer lugar, delicados, segundo, respetuosos y tercero, creativos para aplicar un régimen de origen islámico versus un régimen occidental como el nuestro, cultural distinto, con pleno respeto, y en el marco de 3 elementos internacionales, que son, en primer lugar, una instancia multiparte con buena voluntad como puede ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En segundo lugar, una Convención Internacional de Naciones Unidas para transferencia de presos en el extranjero con requerimientos especiales. Y tercero, la posibilidad de que estos niños tengan un juicio justo si no son absueltos, con promesas de reciprocidad futura, construir un instrumento bilateral ad hoc
que nos permita traerlos a Chile para hacer cumplir esa pena en condiciones que le aseguren al Estado malasio que nosotros también la vamos a cumplir. Ahora, en ese sentido, ¿quién tiene que tomar la iniciativa en este minuto? Porque la verdad que lo hemos conversado acá y nos ponemos en el lugar de las familias. Y es una sensación de impotencia tremenda, una sensación de impotencia muy profunda. Como la impresión que uno tiene es que no hay nada que hacer. Simplemente esperar que el juicio termine y que ellos reciban su condena. ¿Hay algo que efectivamente se puede hacer? ¿Hay algo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial chileno puede hacer efectivamente para asegurar un juicio justo, una pena justa y eventualmente la posibilidad de traerlos a Chile? Sí. Hay mucho por hacer. En primer lugar, la colega que acaba de ser nombrada directora jurídica de Relaciones Internacionales de la Cancillería se reunió con el señor embajador de Malasia en Chile para manifestar la preocupación estatal de un juicio justo. No podemos pedir más, no podemos decirle a un Estado soberano cómo tramitar su asunto. En segundo término, efectivamente también, por ejemplo, el expresidente Frey, en su calidad de embajador especial de Chile para el Asia-Pacífico, podrá hacer todo aquello que buenamente pueda con esos mismos niveles de respeto, decoro y cuidado. De otro lado, todos los que de alguna manera hemos aportado un granito de arena en generar estos instrumentos internacionales, hemos también humildemente requerido el mejor apoyo y consejo, por ejemplo, de colegas y amigos del programa de formación de la Corte Penal Internacional, abogados internacionalistas que se dedican al tema penal internacional, otros para obtener su mejor consejo y poder elaborar este instrumento. Hay un caso similar, igualmente, diríamoslo, complejo y grave, que involucra, por ejemplo, a Corea con el Estado de Malasia a propósito de otra situación, que fue la muerte del hermano de Kim Jong-un. En caso de esa... Le proponemos algo, abogado. ¿Qué le parece que usted se explaye en ese caso para ver si hay un equilibrio o no, si podría darse algo parecido o no? ¿Qué podríamos tomar como ejemplo en ese caso y aplicarlo en este, verdad? Y además saber cómo opera allá la pena de muerte, porque allá es completamente distinto, ¿no es cierto?, cómo funciona la parte legal y además también cuando las personas son inculpadas por un asesinato. Entonces vamos a la pausa, no se separe la sintonía, vamos a volver. Ya regresamos. Volvemos al tema y Mauricio, tú querías hacer una pregunta. Sí, yo quiero volver atrás, abogado, porque bueno, evidentemente usted le asiste la certeza de que los chilenos no tuvieron nada que ver. Se empieza a hablar de que la persona que muere finalmente pudo haber tenido consumo de drogas, son cosas que usted está esbozando. ¿Por qué terminan entonces estos chilenos involucrados en este caso? Porque convengamos que es un caso muy inusual, pero también un caso que abre muchas dudas. Yo como periodista me lo pregunto, digamos, si es que no tuvieron nada que ver, si usted tiene esa certeza que no tuvieron nada que ver, si se pone en duda lo que dio fe el senador Osandón respecto a un video que a él le habrían comentado, ¿por qué estos chilenos están involucrados en algo en que usted tiene tanta certeza que no tuvieron nada que ver? Mire, a lo que yo me refiero es a una comparación entre la conducta que hasta ahora aparece en los antecedentes que nosotros conocemos, comparando la legislación malaya interna que tiene 5 tipos de homicidios y aquello por lo cual están detenidos. Pero perdón, más concreto, ¿qué tuvieron que ver? ¿Cuál es su relación con la persona que muere? Se inició un procedimiento policial primero y un procedimiento judicial después porque resultó una persona fallecida y eso es innegable. Perfecto. En segundo término, 2 de estos niños estaban cercanos al lugar y uno en el lugar. Tercero, porque al menos hay que esclarecer si tuvieron algún contacto esa persona fallecida con ellos y en qué circunstancias. Como hay, como ustedes mismos decían, versiones hasta ahora aparentemente contradichas, lo que procede es que eso lo investigue una fiscalía de manera independiente y un juez lo juzgue. Hasta ahora el caso no ha sido presentado ante un juez y eso es lo que ha producido las dilaciones, las incertezas y las oscuridades y los temores en los que todos estamos envueltos. Pero por lo mismo, si no hay certeza, si por ejemplo usted mismo dice que ni siquiera ha visto el video, ¿cómo le siente usted la certeza que no tuvieron nada que ver? Mire, yo se lo digo así. La única posibilidad por la cual esos jóvenes están detenidos allá es porque el sistema procedimental vigente en Malasia ahora, el cual hay que respetar a cabalidad porque no es un delito internacional, es un delito ocurrido en la jurisdicción local de Malasia, exige como medida asegurativa la prisión preventiva o el equivalente en nuestro régimen interno. En consecuencia de los antecedentes que yo he visto hasta ahora, cuando se comenta por fuera de que podrían estar muy complicados en un delito de homicidio, de matar a otro... Usted sabe, hay muchas versiones. Lo sé, lo he escuchado. Esas versiones a mí me parecen de alguna manera aventuradas y me parecen muy poco, digamos, no puede ser tan aventurado como descartar su participación. Es que eso se lo tengo que preguntar. El descarte de la participación se está haciendo a través de abogados
en Malasia, contratados por la familia, en el frontline, digamos, con los jueces y los fiscales, ¿no es verdad? Hasta ahora, yo lo que debo decir es que de los antecedentes que conozco, comparando la legislación interna con algunos precedentes que hemos pedido, informes que nos han apoyado, recuerden que llevamos 8 meses a cargo de este caso, nos permiten decir de manera responsable, al menos a mí, en mi opinión técnica, profesional, que yo no veo que esos niños estén envueltos en un delito de homicidio a partir doloso de qué antecedentes. De antecedentes que los padres tienen, que han obtenido los abogados que están en la primera línea, de la Fiscalía y aquellos que hemos podido analizar nosotros. Pero no lo que pasa es que, un poco en la línea de lo que le estaba preguntando Mauricio, porque tenemos una versión, o varias versiones, pero a partir de un mismo, digamos, tronco. Que esto que ellos fueron abordados por esta persona, que finalmente los sigue hasta el hostal donde ellos estaban, que irrumpen el hostal, que se produce ahí esta pelea, la amenaza por parte de esta persona, finalmente ellos lo reducen y termina muriendo en ese... Esos hechos son efectivos, son demostrables, así como ocurrieron las cosas, o ocurrieron de una manera distinta. Mire, Polo, si yo le concedo que todo lo que usted dice en su relato es cierto, eso no es un homicidio. Si yo le concedo que todo lo que usted dice no es un homicidio aquí ni en ninguna otra legislación. ¿Usted lo concede? ¿Reconoce esa sucesión de hechos? Se lo concedo hipotéticamente. Como yo no soy el juez, ni estoy frente a los jueces, ni tampoco puedo adelantar el caso y tengo que ser muy respetuoso de lo que haya ocurrido. Pero no es homicidio tampoco en Malasia, porque... lo que hemos sabido es de un tipo de justicia muy dura, una justicia draconiana. Es diferente. Es diferente. Y tiene penalidades realmente muy duras. O sea, podría morir ahorcado. Con ciertos, podría llegar a pena de muerte, y la muerte además por ahorcamiento. Entonces, una cosa es que acá esos hechos no constituyen un homicidio. Usted dice que allá tampoco. ¿Le puedo agregar una cosa? Pero deja Carlos, a ver si se puede contestar. Agregar lo mismo. De esa conducta que está describiendo Polo Ramírez, y la pregunta, usted habló de 5 tipos de homicidio. Sí. ¿Eso que ocurrió se encuadra en algún tipo de homicidio? Bueno, ese es el debate que nuestros colegas tienen que dar allá y para el cual se está trabajando. Si usted lo analiza, 4 de esos 5 efectivamente tienen penas muy altas. Y existe una quinta posibilidad, que es la muerte en un contexto de imprudencia. La muerte en contexto de imprudencia, que equivaldría, haciendo la transformación, a un cuasi delito nuestro, lo que se conoce como una preterintención, querer causar una lesión menor y de allí se provoca la muerte, equivale a un hecho que podría ser penado con una pena infinitamente inferior a aquella que se ha dicho. O sea, entre 2 años a 10 y eventualmente una multa. ¿Qué es lo que uno aspira desde el punto de vista hipotético desde fuera? Si el caso puede ser encuadrado en esa última hipótesis, si es que estos niños no son absueltos, recuerden que igual se les presume inocente y tienen derecho a que esa inocencia se mantenga. Pero si eso no ocurre y ese caso queda encuadrado allí, inclusive con los antecedentes que hay, estamos trabajando para que ese instrumento de cooperación permita traerlos a Chile a cumplir esa pena menor. Pero de allí a conceder que, a mi modesto juicio, incluso en comparar estos antecedentes que ustedes dicen con las normas vigentes allá, con los informes que hemos pedido y con lo que opinan los expertos locales, le hago notar una sola cosa sin revelar nada. Mire, yo he conversado ya 2 veces con 2 de los más connotados procesalistas malasios que han emitido informes sobre su sistema, uno de los cuales es fiscal del Ministerio Público de Malasia. Y hemos tratado estos asuntos técnicamente entre abogados sujetos a la reserva. Esas cuestiones a mí me hacen abrigar la esperanza de que en este caso no hay un homicidio. Perdón, no son niños, tienen 25 años. Creo que igual es importante ponerlo en contexto. Raquel. Sí, abogado, sabemos antecedentes de estos 2 jóvenes que estaban de vacaciones, pero es raro que no sepamos nada de la víctima, qué profesión tenía, si era padre de familia, si trabajaba en ese bar. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, los antecedentes que yo he visto hasta ahora se trata simplemente de una persona. No tengo mayores detalles, no podría tampoco entregarlo porque no los conozco. Ya. Solo sé que hay una persona fallecida en ese contexto confuso. Ahora, ¿qué hacía ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Ella? Ella persona. Esa persona. Esa Él, porque es él, tenemos entendido. Sí. Es una persona del sexo masculino, efectivamente. Y hasta donde yo sé, si esa persona estaba allí en las condiciones que estuviera, son antecedentes que la investigación tendrá que decir por qué. Y si eso tiene alguna relevancia en lo que el fiscal va a presentar o en la teoría de la defensa de nuestros colegas allá, es un tema que habrá que resolver en 11 minutos. Colega, para que la gente que está en su casa nos entienda, estamos en este caso en el periodo de investigación. Sí, ¿eso es? Así es. ¿Cuánto dura allá en promedio a diferencia o para compararlo con el nuestro? Ese es el problema, ¿eh? No hay una regla clara. Las reglas
exigen que el caso sea presentado ante un juez. Y desde ese minuto, entonces se comienzan a gatillar los plazos legales. Hasta ahora, por lo que sabemos, esa audiencia se ha ido prorrogando, probablemente por razones internas del sistema de justicia local. Es que ahí quería ir, abogado, porque nosotros, bueno, hemos hablado de este tema y hemos profundizando, y allá en Malasia todo es súper distinto. O sea, es diferente. Hay gente que está esperando su juicio por 2, 3, 4 años. La situación en la cárcel dicen que es terrible. O sea, que efectivamente están... Han bajado 14 kilos, claro, parece. Están súper hacinados. Dicen que las cárceles en Malasia deben ser de las más complejas del mundo, porque por la gran cantidad de presos que hay y también por las condiciones. Tercero, tengo entendido que allá la situación de un juicio y la pena de muerte, o sea, si una persona mata a una persona, tiene pena de muerte. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo poder llegar a obtener una posibilidad de poder repatriarlo? Bueno, para eso están trabajando nuestros colegas. Efectivamente, el Código Penal malasio contempla estas formas. Explícanos un poquito cómo opera allá. Opera y las cárceles cómo son también allá, porque esa para saber la verdad. El Código es una ley escrita, similar al nuestro. ¿Ya? Dentro de sus primeros grupos de delitos más graves están los delitos contra la religión, aquellos otros contra el orden social, los tráficos de drogas. Creo que la droga, allá si una persona encuentra con marihuana, a la cárcel al tiro. Prácticamente no hay opción. Sí. Y luego los delitos contra la vida, la integridad y estos de lesiones graves que estamos viendo acá. En ese grupo usted tiene un sistema de ley escrita que se tramita parecido al nuestro, pero con normas de origen islámico, ¿verdad? Con otra raíz cultural distinta, ni mejor ni peor, diferente. Sí, pero entendamos también que allá creo que el 90% de las personas son de religión islámica. Sí, y tengo entendido que además es mucho más extremo, digamos, en todas sus posiciones. Pero hace muy poco se acaba de fallar en una Corte Suprema de esa región un caso muy similar a este. Ay, cuéntenos, por favor. No puedo entrar en mayores detalles, solo les puedo mostrar el resultado. Hasta ahora litigado por colegas, conocidos y amigos míos que se dedican a esa cuestión en el sistema arábico, del Arabic Law, con resultados que de alguna manera son esperanzadores también para este. ¿Qué resultados tuvo en ese caso? Se aplicaron penas bastante menores que las que se estaban pretendiendo. ¿Y también corría riesgo de una pena de muerte? ¿Y era por algo similar? Bastante similar. ¿Y usted ¿Un cree chileno? No, personas locales. ¿Y usted cree, abogado, en este caso que podría darse eventualmente una absolución también? Asumimos que obviamente que hay presunción de inocencia, pero de acuerdo con los antecedentes que usted tiene, que nosotros no conocemos desgraciadamente, ¿usted cree que podrían ser absueltos? Mire, uno como abogado nunca renuncia a esa posibilidad de antemano. Es cierto que un criterio de recierto, es cierto, un criterio de realidad lo obliga a uno también a construir sus estrategias y de cooperación en base a ese resultado. Claro, si de mí dependiera hay un análisis 100% hipotético, ¿cierto? Y si el asunto resulta, como estamos viendo que están trabajando nuestros colegas y todo el mundo está en ese sentido empujando de buena fe, creo que la posibilidad de obtener una pena menor e incluso que pudiera no absolverse, pero establecerse que esto ha sido una muerte en un contexto de negligencia, pero no de homicidio, sí nos daría mucha esperanza para poder traer a esos niños acá con un documento de cooperación jurídica mutua con promesa de reciprocidad futura. Pero solo yo creo que en el contexto cuando le decía la aclaración de que no son niños, para dejar muy claro, son mayores de edad, que tienen 25 años y que deben ser responsables, independiente del contexto, de lo que finalmente haya pasado realmente, ¿no? De lo que pasa en un país, además, como bien describía Martín, de tan compleja sociedad, digamos, de cómo se resuelven las penas. Digo, me parece que es sensato no insistir en que hablamos de niños, porque no son niños, son adultos, son niños de personas de 25 años de edad que deberían, a donde fueren, cumplir las leyes que correspondan, ¿no? Como hablando del mínima responsabilidad. Pues, sí, niño, la Convención Internacional establece la niñez hasta los 21 años. Ya, hablando de esto del instrumento jurídico y de la cooperación, usted hablaba de Naciones Unidas, que parece ser el mecanismo ad hoc para poderlo hacer, porque de gobierno a gobierno se ve difícil. Ese tercero amigo tiene que ser un Estado. ¿Habrá algún Estado que quiera entrar en una polémica con Malasia para sugerir como tercero amigable, mire, escucha Chile, yo le doy esas garantías? ¿Cómo ve usted esa figura? Porque usted la introdujo acá. Mire, hasta ahora yo no veo un conflicto entre Estados. No es un conflicto entre el Estado chileno y el Estado malayo. Tampoco un conflicto entre la jurisdicción doméstica chilena y la jurisdicción doméstica malaya. Ni hay tampoco un genuino conflicto de derecho penal internacional. Entonces, es un conflicto local. De lo que se trata es de
aplicar la ley local donde ocurrió el hecho, con pleno respeto de parte nuestra y con total deferencia, pero construir por las vías de la buena fe, de la cooperación internacional entre dos estados, sin necesidad de un tercero, la posibilidad de un acuerdo bilateral que no constituya tratado, ni tampoco un acuerdo de cooperación jurídica mutua, sino que un instrumento ad hoc, al amparo de una de estas convenciones, por ejemplo. Ad hoc, perdóname, toca para explicárselo a todos, hecho especialmente para esta circunstancia y solo esta circunstancia. Y el rey en eso no tiene nada que ver, porque finalmente es el que dicen que entrega el indulto. Un buen contacto con la realeza en Malasia no ayudaría. ¿Qué dice usted? Debo partir de la suposición y confundir en esto mis aspiraciones con la realidad. Yo debo sostener y quiero entender que eso puede ocurrir y estaría ocurriendo. Ahora, si eso fuera así, de lo que se trata nuevamente de la mejor voluntad y cooperación internacional, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay 4 sultanes, no uno solo. Se acaba de elegir un nuevo primer ministro que conoce bien a Chile, con el cual se celebraron acuerdos de complementación económica en los 90, así que no somos extraños. Abogado, por último, ¿cuándo deberíamos tener novedades acerca de lo que está pasando? Porque estos son procesos, como decíamos, bien especiales. O sea, para lo que está pactado que dure una semana, de repente se alarga varios meses. Lo que está pactado para un juicio que se ha ido retrasando, también no hay fecha. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a eso? Nosotros esperamos que esto durante los primeros días de agosto tenga una claridad judicial y en lo posible el caso esté presentado frente a un juez. Perfecto. Vamos a seguir haciendo gestiones cada uno en su ámbito. Ya. Yo estoy específicamente unos días en África en julio, de ahí la idea es continuar hasta este destino, los senadores harán lo propio, me imagino que en el sistema interno también nuestros colegas seguirán haciendo su trabajo. Todos esperamos que de agosto en adelante esto ya se comience a dilucidar. Gracias, abogado Juan Carlos Manrique, abogado penalista y asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muy interesante también entender la postura desde el otro lado y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Allá. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Agradecer también a Carlos Zárate. Sigue usted sus labores. Lo vemos.